ese derecho por un par de minutos. Un placer a todos, a los que conozco ya obviamente un saludo y a los que no, pues a sus órdenes República Dominicana. Para mí, debo decirlo porque si no me muero, o sea, yo en Secasier me siento como en casa porque soy miembro desde el año 2009 cuando a la sazón, como decía Larisa, estaba en CEPEN en ese momento, y luego del 2011 en adelante que me independicé y formé mi compañía, pues he seguido siendo miembro del Secasier con 9 años ininterrumpidos en la junta directiva, incluyendo actualmente que estoy como vocal. Y bueno, quizá lo que más quiero decir es que la parte de Secasier y de la CIER, de Montevideo, varias veces, etcétera, a mí me pasa con la Secasier como con el organismo coordinador en República Dominicana, que es el operador del sistema, es como decir CAMESA en Argentina, que también fui fundador en el 2000, miembro del Consejo 5 años, y aunque no estoy allí, lo que pase allí o le suceda, un poco también lo sufro. Yo siempre digo que se hacen así, sale un poquito de Secasier y un poquito del organismo coordinador. La presentación nuestra, más que nada, quizá Jeulich va a entrar más concretamente en los datos concretos, digamos puntuales, del sector eléctrico, sobre todo los datos genéricos del sector, para no abrumarlo con ellos. Lo que a mí sí me interesa tratar un poquito es la parte de los avances en renovables y los retos regulatorios. Me encantó la presentación al principio sobre movilidad eléctrica, que nos narraba la experiencia costarricense, porque en Dominicana las renovables han tenido un boom, como en toda la región, muy fuerte. Para que tengan una idea, de 3.134 megas, que es el pico en Dominicana, hoy día hay unos 800 megavatios de energía renovable instalada, y esperamos terminar el 2022 con 1.500 megavatios de energía renovable entre eólica y solar. Obviamente, mayoritariamente solar ahora. La eólica tuvo su pico hace unos años. Por la disponibilidad de esta energía, 800 megas más o menos, 300 megas duros de potencia, porque las renovables, como ustedes saben, no tienen la disponibilidad de las térmicas, que son 24/7, sino que el sol es un 20%, en otro caso el aire es un 37%, así que de esos 800 megas, 300 se puede decir que siempre están en línea, que sería como la potencia firme si valiera el término. Y con el caso de movilidad eléctrica, nosotros en Dominicana hemos vivido el proceso inverso que Costa Rica. O sea, Costa Rica, como debe ser, hizo la regulación primero, pero como pasa a veces en los mercados, el regulador va detrás del emprendedor, y es como que los caballos van detrás de las carretas. En el caso nuestro, lo que hicimos es que ha habido una especie de laissez-faire, laissez-passer, o sea, hemos dejado que el sector se desarrolle. Yo hacía un símil con Luis González de UTE El Salvador, hacía un símil de que nos ha pasado como cuando la revolución industrial, que llegaron las máquinas y los obreros la trataban de romper con palo y piedra, pero las máquinas llegaron para quedarse. Entonces el vehículo eléctrico y la movilidad eléctrica llegó para quedarse. Lo que hemos hecho en Dominicana es que hemos permitido, en lo que la normativa la sacamos, que no la tenemos, ya tenemos el estudio, la vamos a sacar ahora dentro de 3 semanas, Dios mediante. Hemos dejado que circule. Hay unos 5.600 vehículos eléctricos, hay unos 240 y tantos puntos de recarga a nivel nacional con acceso público. Digo acceso público porque no hay vías públicas. Como todavía no hay una ley, el ayuntamiento no les puede dar a ellos, digamos, como una estación de gasolina, una esquina, con tal y tal. Lo que hay son cargadores eléctricos en parqueos de, obviamente, supermercados, bancos, centros comerciales, etcétera, etcétera. Y lo que se ha hecho es que a nivel mundial no hay un trazo sobre la industria de la movilidad eléctrica, cómo tratarlo el sector. Algunos países han ido por el tiempo de uso, otros han ido por tarifas, etcétera. Dominicana ha permitido por el momento el tiempo de uso. Sin embargo, la normativa va a regular aquello, y sobre todo va a regular el aspecto de la norma de calidad, porque me narraba aquí Randall hace un ratito que en Costa Rica que el tema del tiempo de uso tiene su bemoles. O sea,
tiempo de uso es 1 hora, tanto, pero resulta que 1 hora no es lo mismo por el nivel del cargador. Si el cargador tiene más potencia, es como llenar una cubeta con un chorrito de agua 1 hora o con una manguera a presión 1 hora. Los dos son 1 hora, pero uno tiene mucho más cantidad. Y allá en Dominicana tenemos un temita con eso, pero creo que ahora con la normativa se va a solucionar. Finalmente, un aliciente quizá que tenemos en Santo Domingo del por qué increíblemente sin el Estado dar señales, sin comprar autobuses eléctricos, el sector ha ido caminando, es porque como país insular al fin, nosotros somos un país de energía cara, a diferencia de Costa Rica que tiene la dicha de casi un 80% hidro, Dominicana la hidro es un 6.7%, entonces somos un sistema prácticamente térmico. Por fortuna ya las renovables representan en torno entre renovable y limpia, representan un 2, un 13%, agua y renovable pura, pero aún así descansamos mucho en gas natural, en carbón y también en HFO. Entonces, para que tengan una idea, llenar un tanque de gasolina te puede costar 80, 85 dólares, mientras que llenarlo de electricidad son 5 dólares. Como está ahorita, si fuese el símil. Así que es mucha el incentivo casi perverso e involuntario que hay sobre eso. Sin embargo, consideramos que el desafío está ahí, que por suerte ya tenemos el borrador de normativa, vamos a socializarlo con los sectores de interés, los stakeholders en las próximas 3 semanas hasta pronunciarlo. Yo más que nada quería sobre todo, y ya en calidad de superintendente de electricidad, abrirles a todos una invitación para que vía Secasier, que para mí es igual que si lo hicieran vía el ministerio, tiene la misma importancia, pero si también puede ser vía la superintendencia del ministerio, siéntanse libres de cualquiera de sus empresas que quieran visitar Dominicana, tener algún acercamiento con el regulador, conocer las reglas de juego, la inversión, etcétera, puedan hacerlo. No quiero robarle más tiempo a Yeulich, que me interesa que les comparta sobre todo el tema de los genéricos del sector. Entonces, muchas gracias por escucharme y lo dejo con el ingeniero Yeulich Rivas de nuestra Comisión Nacional de Energía. Adelante, Yeulich, por favor. Bien, bueno, buenos días y gracias al Secasier por la cordial invitación que se nos hizo para hacer esta presentación, este magno evento, de cara asociado con la asamblea del Secasier y lo que es el encuentro anual de altos ejecutivos. Bien, como bien mencionó el señor Velasco, mi presentación se va a basar básicamente en los aspectos de la evolución, retos y desafíos del sector eléctrico dominicano. Vamos a tocar algunos aspectos asociados especialmente al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Bien, como aspecto genérico, República Dominicana tiene, obviamente, aunque se oye como un cliché de que comparte la isla con Haití, ahí estábamos hablando afuera sobre el aspecto de compartir, que no necesariamente es algo muy como se pinta, ¿no? Pero sí, tenemos una realidad que es esa, que compartimos la isla con el vecino Haití. Tenemos una demanda máxima alrededor del 3.100 megavatios, esto digamos considerando otros cargas especiales que tenemos como minas allá en nuestro sistema, que tienen una demanda bastante considerable y que en algunos momentos por asunto de necesidad se tienen que abastecer del CENI. Ellos tienen autoconsumo, pero hay necesidades, por ejemplo, en momentos de mantenimiento, sobre todo, ¿no?, de sus respectivas unidades, que tienen que verse en la necesidad de retirar del sistema interconectado para abastecer su demanda. Es un sistema eléctrico prácticamente, aunque suele ser CENI, pero prácticamente no tenemos una realidad como Costa Rica, como los países de acá que tienen un CIEPAC, ¿no?, una línea de interconexión. Nosotros prácticamente, ya por lo que mencionó el mismo señor Velasco, somos un país insular. Obviamente no producimos fuentes derivados de petróleo, o sea, tenemos que tener que importarlo. Y ahí, digamos, la importancia que también destacó el señor Velasco sobre la dependencia todavía en gran medida de los combustibles fósiles, sobre todo para la generación de electricidad. Obviamente la baja disponibilidad de recursos hidráulicos
Esto es, digamos, que aunque tengamos grandes centrales instaladas, pues hay desde el punto de vista hídrico, hay unas ciertas restricciones que se tienen vamos a decir, o ciertos compromisos que tienen que cumplirse primero, lo vamos a ver más adelante. Tenemos alta disponibilidad de sol y de viento, obviamente centrado en la zona de las costas del país, y el sol prácticamente en toda parte del país. Tenemos la operación del mercado eléctrico mayorista prácticamente desde el año 2001, de cara a una reforma que se hizo en el año 97, y luego entonces la ley de incentivos al desarrollo de fuentes renovables, o como se le conoce comúnmente, de energías renovables no convencionales, está desde el 2007 con su reglamento de aplicación. Aquí le pongo la cita de que hay un país en el mundo situado en el trayecto del sol, de uno de nuestros destacados autores, poetas, Pedro Mir, y creo que no se equivocó en eso por el tema de la cantidad de, sobre todo, proyectos fotovoltaicos que se han estado desarrollando en los últimos años. Antes que nada, yo quiero abordar lo que son los aspectos de la política en el sector energético de República Dominicana, cuando hablamos del sector energía, sobre todo enfocado a la parte del sector eléctrico, el subsector eléctrico, ¿no? Sobre las líneas políticas que derivan de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de la Ley General de Electricidad y de la Ley de Incentivos de Fuentes Renovables, donde la 12501, que es como comúnmente la conocemos, que es la Ley General de Electricidad, tiene como aspectos fundamentales promover y garantizar la oferta oportuna y promoción e inversión privada a través de promoción de competencias como procesos de licitaciones para la compra, los contratos de compras de energía. La Ley 5707, que viene a marcar, digamos, un hito en cuanto a incentivos al desarrollo de fuentes renovables, promueve obviamente el uso de este tipo de tecnologías con una serie de incentivos que vamos a enumerar más adelante, y un aspecto particular, una meta, básicamente no una meta un poco, no digamos desde el punto de vista de una obligación de alcanzarla, pero sí por lo menos, sí obviamente la tiene como algo indicativo, de que al menos el 25% de las necesidades energéticas, y ahí quiero hacer una pausa porque es un poco, vamos a decir, desde el punto de vista de lo que tiene que ver de interpretación, porque muchos lo ven como un 25% de la electricidad. No, es el 25% de las necesidades energéticas, y claro, sabemos que el 25%, que la electricidad obviamente es el vector que mueve más la aguja y que puede llegar a este 25%, pero la ley establece que el 25% de esas necesidades sean cubiertos a base de fuentes renovables. Ahí intervienen otros actores u otros sectores, como el sector, por ejemplo, de la movilidad, como por ejemplo el sector de calor, de calefacción y de refrigeración. Y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que con los compromisos medioambientales que se han adquirido, sobre todo que vamos a decir, con el asunto de la COP, por ejemplo, ¿no? Con la COP26 y las otras que se han anteriormente celebrado, pues se derivó lo que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que asegura, lo que tiene más o menos, asegura un suministro confiable de electricidad a precios competitivos y en condiciones de estabilidad financiera y desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Prácticamente de estos tres aspectos se deriva la diversificación de la matriz con fuentes renovables, planificar una infraestructura eléctrica, es decir, sabemos las necesidades, ¿no?, de tener una red robusta para inyectar todo este tipo de generación, y la promoción también no es menos importante del uso racional de energía y de la ley, y sobre todo aspectos de ley de eficiencia energética. Bien, brevemente, solamente aquí le pongo el modelo institucional del sector eléctrico dominicano. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es a través del Ministerio de Energía y Minas, que básicamente todo lo que tiene que ver con políticas energéticas del sector. Luego, entonces, según el esquema de la Ley 12501, pues crea lo que es la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad. La comisión, como comisión, obviamente, está contenida, o está, vamos a decir, condensada en 5 ministros o 5 ministerios, que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, el MEN, que preside esa mesa de la comisión, la Hacienda, y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, eso es lo que sería como la conformación de esta comisión, y ya entonces hay una CNE que es más administrativa, más operativa, para los aspectos asociados a otorgamiento de concesiones y lo que tiene que ver con la administración en sí. Luego entonces tenemos la Superintendencia de Electricidad, ya como todos conocen, como el regulador del subsector eléctrico, sobre todo en la fiscalización, en la implementación de las tarifas y peajes, y en estos aspectos particulares, como mencionó el señor Velasco, sobre la movilidad eléctrica, pues es la que se ha encargado obviamente de trazar esa dirección en cuanto a la regulación técnica, tanto técnica de los que deben cumplir los cargadores que se van a instalar, por ejemplo,
y también como la parte tarifaria, ¿no? Que es la que está, digamos, en los documentos que el señor Velasco apuntó y que se van a socializar en las próximas semanas. Luego entonces tenemos los que conforman, digamos, el mercado eléctrico mayorista, el organismo coordinador como el operador del mercado, realiza las transacciones comerciales y también hace la operación, la programación en sus diferentes horizontes, programación de largo, mediano y largo plazo, de la operación del CENI, y una empresa de transmisión dominicana que a la vez tiene un centro de control de energía, donde es la que hace entonces la operación real bajo la supervisión y directrices que establece el organismo coordinador. Luego entonces tenemos las 3 empresas distribuidoras que son de carácter estatal, o sea, no son estatales, sino que tienen capital estatal, y tenemos también sistemas aislados donde se permanecen también actividades, o sea, empresas que hacen las actividades de generación, distribución y comercialización dentro de la zona de concesión que le fue otorgada, grandes clientes, usuarios regulados, y otras leyes que se derivan, por ejemplo, de la misma regulación, como el caso de la biomasa. Ahí, digamos, tenemos también aspectos asociados a la ley 5707 y la ley 115-2015. Recientemente, digo reciente porque fue en el año 2020, sobre la integración y coprocesamiento de residuos sólidos, compartida con la Comisión Nacional de Energía y Minarema. ¿Por qué con la comisión? Porque entonces hay centrales sobre el aspecto de valorización de basura, waste to energy, que tienen ciertas caracterizaciones y que deben cumplir, que están establecidas en esta ley. Antes estaba establecida en la 57, en la 115, pero al promulgarse la ley 2520, entonces ya todas esas acciones correspondientes o concernientes a esas plantas de waste to energy pasan a ser reguladas por esta ley, ¿no? Entonces ya obviamente los biocombustibles, que sí se mantienen en la parte de la ley 5707, y el subsector hidrocarburos, que digamos tiene que ver con el tema de la importación, el transporte y el desarrollo en cuestión. Bien, no se ve mucho, realmente no prevé que se iba a estar tan claro, pero bueno, ya como se ha conversado, tenemos una capacidad instalada actualmente de unos 5.000, alrededor, ¿no?, de 5.079, 5.080 megavatios, donde, como mencionó el señor Velasco, prácticamente el gran fuerte que tenemos hoy en día es de muy dependiente de hidrocarburos, sobre todo de plantas de gas natural, y gas natural, por ejemplo, también de centrales que pueden funcionar con ambos combustibles, ¿no?, tanto de gas natural como fuel oil número 6 o gas natural con fuel oil número 2, a raíz de una serie de conversiones que se hicieron a raíz del año entre 2020 y el año 2021. Luego entonces ya tenemos las otras diversificación. En otro gráfico más adelante se ve mucho más claro cómo está la matriz energética de fuentes renovables. Esto es lo que le quería destacar. Sobre la capacidad eléctrica, por ejemplo, sabemos que en Costa Rica se tiene una gran capacidad de centrales hidroeléctricas. Sin embargo, aunque nosotros tengamos un número de 623 megavatios instalados, fíjense que parte de esa capacidad, ¿no?, tenemos embalses que son regulados, y mucha de esa potencia tiene que ser primero abastecida o tiene que cumplir ciertos compromisos, restricciones aguas abajo. Digo, por ejemplo, el abastecimiento del agua potable, de los canales de riego, y obviamente ya lo que queda como energía, teóricamente como capacidad instalada, sería esta capacidad de 346 megavatios. Aunque, como dije, tenemos en centrales hidroeléctricas una capacidad superior. O sea, por ejemplo, para que tengan una idea, una programación de una central hidroeléctrica, o sea, primero tiene que la entidad correspondiente, que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, disponer el agua que se va a verter a la empresa de generación hidroeléctrica. O sea, la empresa de generación hidroeléctrica no maneja el tema del recurso agua o del recurso hídrico, sino que está expensa a la información o vamos a decir, a la disposición que posteriormente le haga esta institución. Tenemos parte de lo que es un sistema de transmisión. Básicamente tenemos en teoría muchas zonas que son radiales, pero si lo vemos desde el punto de vista macro, sería compuesta por esta subdivisión: área norte, área central, el área al este y el área sur, donde tenemos líneas desde que van desde 69.000 voltios o 69 kV hasta 345. Muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de que quizá puede haber un aumento entre el año 2018 al 2020, lo que pasa es que al principio, a veces por el tema de vandalismo, la empresa de transmisión dominicana incurre en energizar. Por ejemplo, en el caso de las líneas 138, la incurre a energizar a otros niveles de voltaje inferior para evitar el tema del vandalismo, ¿no?, lo que se van construyendo este tipo de líneas y los tramos que se van, digamos, desarrollando. Pues por eso quizás vean un aumento más en el 69 y una disminución en la parte de 138. La parte de 230 simplemente es una línea que, aunque está ahí como activo, pero no necesariamente de la empresa de transmisión dominicana, sino que es una línea dedicada para las mineras que hay allá, en el caso de la mina de oro de Barry PVDC, que a la vez tiene una generación
disponible para su autoabastecimiento, pero que los excedentes de energía lo vierten entonces por estas infraestructuras de línea. 3 empresas distribuidoras, como mencioné, y bueno, realmente son 5 que están interconectadas, pero obviamente las más representativas son las empresas distribuidoras que fueron producto de la reforma del año 97, del proceso de capitalización, donde prácticamente están definidas todas sus zonas de concesión. Y aunque no es del sistema interconectado, puede haber una contradicción, pero evidentemente sí tenemos sistemas aislados que, como mencioné, tienen realizan todas las actividades, la cadena de actividades de la generación, distribución y comercialización de la electricidad de sus clientes, obviamente, de su zona de concesión. En el caso particular de Pedernales, aunque es una zona que está acá, se ve como que está coloreada como si fuera interconectado, pero realmente no, es una zona que está básicamente aislada, donde la empresa de Sur es la que tiene la responsabilidad de la comercialización de la energía y la empresa de Jaina, obviamente, la responsabilidad del abastecimiento o suministro de electricidad en esa zona de concesión. Esta ha sido la demanda, la evolución de la demanda de los últimos años, al cierre del 2020, donde aproximadamente tenemos unos 15.000, 16.000 gigas que corresponden al consumo de las 3 empresas distribuidoras y un segmento muy destacado de lo que son usuarios no regulados o usuarios libres, ¿no? Usuarios, digamos, que pueden acceder al mercado con precios, digamos, altamente competitivos. Para el año 2021, si no me equivoco, San Pablo tiene que cerrar como unos 20.000 gigas ya aproximadamente. Bueno, esto, digamos, es parte de lo que normativamente se establece, una planificación energética, o sea, una institución que tiene que hacer la planificación, o es el horizonte, digamos, desde el punto de vista energético, donde evidentemente la política energética destacada o es, digamos, asociada al Ministerio de Energía y Minas, una Comisión Nacional de Energía que producto de la creación del ministerio pasa entonces a ser la ejecutora vamos a decir, una ejecutora de esas políticas y una elaboración de un plan energético nacional que según la ley 125.01 establece que tiene que tener una visión de 5 años de mediano plazo y una visión de largo plazo a 15 años, donde obviamente se ven aspectos asociados al pronóstico energético, ¿no? De la demanda de abastecimiento de electricidad, sobre todo los planes indicativos, que es el elemento más relevante de esta planificación, la demanda de hidrocarburos, abastecimiento también con residuos sólidos y biomasa, y una revisión anual, ¿verdad?, en función de las necesidades que surjan, o digamos de lo que pueda, digamos, que tenga que modificar. Bueno, desde el punto de vista de la inversión, o sea, República Dominicana, pues simplemente contempla un mercado abierto a la inversión, es decir, todo el mundo o todo el que está interesado en invertir solamente tiene que acceder al mercado a través de una concesión definitiva o título habilitante que lo habilita, digamos, para hacer la actividad comercial de generación, en este caso particular. Y obviamente desde el punto de vista de la inversión renovable, solamente la ley 5707 pone la misma condición de otorgar una concesión con unos incentivos asociados. Me dice Larisa que me queda 1 minuto. Bueno, vamos entonces a meterle el turbo. Como mencioné, tenemos 2 leyes, 5707 y 125.01. Una que establece la ley marco de todas las reglas del juego y una 5707 que está más asociada a los temas de incentivos. Estos son los incentivos, por ejemplo, solamente para mencionar 2, desde el punto de vista de capacidad instalada para incentivo, no para otorgamiento de concesión. Estamos hablando de que los parques eólicos inferiores a 50 megavatios tienen estos incentivos fiscales, arancelarios y todo el tema del despacho de régimen especial o preferencia de despacho y un régimen retributivo también. Y las solares no tienen ninguna restricción. Para acceder al mercado, o sea, o para el esquema de participación, se puede vender energía a través del mercado spot, a través del costo marginal del corto plazo de energía y el pago de la remuneración de potencia por el costo marginal de potencia de punta, los contratos con UNR, o sea, con usuarios no regulados, que estos pueden ser de corto o de mediano plazo, y contratos con la distribuidora pueden ser, digamos, a través de la licitación, del proceso de licitación de largo plazo, dirigido por la Superintendencia de Electricidad, con los reglamentos complementarios que dicha institución emite. Transición energética, bueno, nosotros es lo que quería mostrar, o sea, el salto cuántico, cómo nos veíamos en el año 2000, cómo nos vemos ahora en el año 2021, con una diversificación de la matriz, una matriz mayor diversificada, una capacidad instalada de 730 megavatios aproximadamente. Esta ha sido la evolución, donde los pioneros fueron Eje Jaina con la construcción de los Panchos Los Cocos con 33 megavatios, hoy en día tenemos ya 730 megavatios, de 365 megavatios son eólicos. Y algo importante en autoabastecimiento, algunos 200 megavatios de capacidad instalada, de autoproducción renovable, incluyendo, claro está, clientes que están acogidos al programa de medición neta,
que son simplemente un mecanismo regulatorio donde el cliente puede interactuar con la distribuidora vendiendo los excedentes de energía que ésta pueda tener. Estos son los proyectos eólicos, proyectos solares que tenemos en Dominicana. Esto es uno que está actualmente en construcción, que va a entrar en los próximos meses. Estas son las concesiones que se han otorgado para el tema, digamos, de la permisología en cuanto a desarrollo renovable. El target que mantiene, digamos, IRENA con respecto a la penetración, de que se habla de un 40%, nosotros en nuestra ley, como mencioné, si lo vemos desde el punto de vista eléctrico, es un 25%. Obviamente, con las concesiones que se pudieran otorgar y con los PPA que se han firmado últimamente, que se han firmado unos PPA, una firma de alrededor de 650 megavatios en solar y quedan pendientes unos 200 megavatios eólicos, pero ya se han dado estos primeros pasos para incentivar el desarrollo de fuentes renovables. La característica del perfil, ¿no?, de que tenemos, ¿no?, de los vientos y sol, donde están, digamos, concentradas la mayor parte de los recursos. Sin embargo, todo mercado eléctrico que va evolucionando, pues sobre todo en la inserción de fuentes renovables, tiene los retos. Sabemos que estamos pasando dominado por altamente inercial, ahora altamente de fuentes electrónicas, ¿no?, donde conocemos el concepto de la inercia, que a mayor penetración renovable o inversores electrónicos, este mecanismo pudiera, este indicador pudiera afectarse. Aquí simplemente quiero mostrar, o sea, los efectos que hemos tenido hasta el momento. Por ejemplo, cuando se coloca una nube en uno de los proyectos, fíjense cómo el comportamiento de la disminución de los proyectos, sobre todo solares, y el comportamiento de la frecuencia. Son aspectos que ya desde el punto de vista, digamos, del operador de la coordinación estamos mirando. El efecto de la curva de Pato con la inserción, digamos, de la generación distribuida, otro aspecto muy importante que también estamos mirando. Pero, y un aspecto particular de determinar una función para determinar, digamos, la frecuencia óptima del sistema, ya que actualmente la ley lo que establece son números fijos, ¿no?, de un 6 a un 10%, o sea, de regulación primaria y secundaria. Rápidamente, me voy ya para culminar los primeros pasos que estamos dando. En renovable tenemos ya un sistema de pronóstico centralizado en el organismo coordinador, o sea, prevé el tema de prevenir, obviamente, valga la redundancia, el pronóstico de la energía eólica solar de cara a determinar la programación de la generación convencional en términos, digamos, de la determinación de la frecuencia, de la reserva de frecuencia, de los despachos forzados o de los despachos de los arranques que tengan que tener algunas unidades con restricciones. Esto es muy importante. Un AGC que con una disposición de la superintendencia y bajo la coordinación del organismo coordinador del Centro de Control de Energía, pues está funcionando efectivamente. Se han visto indicadores, señores, que yo que tengo mucho tiempo en el sector pensé que nunca se iban a alcanzar, pero ya se tiene un AGC centralizado en el Centro de Control de Energía y, digamos, no son acciones que apuntan, digamos, a eficientizar quizá la calidad del sector, pero sí es importante el acceso a la información. O sea, que ya cualquiera, por ejemplo, digamos, montando nosotros en la onda de la tecnología, en la onda de la información, de que con un aplicativo del organismo coordinador ustedes pueden ver cada una de estas características sobre la generación del día, la capacidad instalada, el pronóstico de las renovables, cuánto generaron, cuánto CO2 emitieron, y también la Superintendencia de Electricidad a través de su página web también, que es algo muy novedoso, tiene también, pueden ver estos aspectos, digamos, desde el punto de vista operativo, cuántas renovables, cuánto es la matriz energética, cuánto se está generando, cuál ha sido la demanda total, etcétera, etcétera. Reto normativo, bueno, como todo país, estamos trabajando con un grupo muy selecto de representantes de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de Energía y Minas, de la Superintendencia, de la misma comisión, sobre el tema de almacenamiento de energía, no solamente en aspectos asociados a la regulación de servicios auxiliares, sino para otros servicios que puedan prestarse. Lo de la movilidad eléctrica, que ya el señor Velasco obviamente ha hablado bastante y abundó bastante. Código de red también, que la superintendencia se encuentra trabajando, sobre todo de cara a la penetración de energías renovables no convencionales. Ley de eficiencia energética, que se encuentra actualmente en el Senado, una discusión donde un aspecto muy importante que no se me puede escapar es que se está considerando liberalizar el mercado, ¿no?, de la instalación de las recargas. Hoy en día la normativa vigente lo que tiene es que solamente le da la potestad a la distribuidora para que comercialicen la electricidad. Con esto se abriría el mercado para que cualquiera que se constituya como un cliente o sujeto titular, claro, para esta actividad de la movilidad. Ventanilla única de inversión, también eso está en un proceso, digamos que todo entre por una sola institución y cada una se conecte con que esa misma conecte a las demás. Y lo que hablamos, digamos, del fortalecimiento de la regulación de generación distribuida, que aunque sí tenemos bastante experiencia, pero obviamente una regulación que data del 2011 y como toda la vida ya hay equipos más eficientes que pueden, digamos, flexibilizar un poco más en esto. Disculpe la rapidez, pero eso, muchas gracias.